mucho más que plata. Sebastián, yo imagino cuántas personas están escuchando y tal vez van al bingo o van a las tragamonedas y dicen, bueno, yo voy cada tanto y no creo que soy enfermo, no me siento enfermo, pero sin embargo voy muy seguido. ¿Cuándo uno se da cuenta que está pasando esa raya en donde lo que debiera ser algo normal y sano, como que bien dijeron hoy, ¿no? La bebida no es mala, la tragamoneda no es mala, el cigarrillo o la droga, que una persona está auxiliada por un médico, ¿sí? En ese caso no es mala. Obviamente, algo hace que el objeto se transforme en malo, ¿sí? ¿Cuál es el momento en donde uno se da cuenta que pasó esa raya? Y yo creo que es el momento de cada uno, cada uno tiene un fondo distinto. Y cuando uno siente que toca ese fondo, es cuando realmente siente que necesita ayuda. Para mí, me pasaron un montón de cosas, todo, pero nada le daba importancia. Hasta que un día yo llegué, después de una larga noche de juego, y llegar como volvía tal vez todas las noches, o sea, sin un centavo en el bolsillo, y me fui a acostar y me agarraron, ya dentro de la sala de juego me había agarrado una puntada muy fuerte en la cabeza, que a mí lo que se me pasó fue que me iba a morir ahí. Entonces volví a mi casa, me fui a dormir, me tuve que levantar, me fui a dar una ducha, o sea, terminé devolviendo la comida. ¿El cuerpo te dijo basta? Sí, yo creo que el cuerpo me dijo basta y eso fue lo que a mí me hizo asustar. Y ese creo que fue mi fondo. Hay gente que no necesita ni llegar a eso y hay gente que necesita mucho más. O sea, en las adicciones la familia, hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando uno empieza a leer la literatura de lo que es los grupos, por ejemplo, hay adicciones que llevan o a la muerte, o te llevan a la locura, o te llevan a la cárcel. O sea, son distintos límites, que uno los puede cruzar o no, pero eso va en cada uno. Perfecto. Es lo mismo que yo te diga que a vos te gusta el juego y yo te diga, no, el juego es malo, yo no te lo puedo decir, porque yo estoy adentro, y eso está en uno, en cada uno. Genial, muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa. Luego de la misma vamos a ver un informe que nos va a acercar más a la parte teórica y tal vez a lo que estamos comentando desde otro punto de vista de lo que son las adicciones. También tenemos el testimonio de Ricardo, que también nos va a acompañar, y tendremos también la participación de una psicóloga social que también nos va a dar más informaciones sobre otro punto de vista de esto. Esto y mucho más nos espera en este programa de Psicologueando. Ya seguimos. Bien, ya estamos de vuelta en un nuevo bloque de Psicologueando. Vamos a tratar de trabajar un poquito más sobre la parte que hace al conocimiento de la personalidad adictiva. Y le voy a pedir a nuestros invitados que también sigan estos informes como para poder luego decir, a ver en qué están de acuerdo, en qué no, en qué apoyan y si tal vez esto significa el hecho de poder aumentar la información. Agradecemos los llamados, tenemos varios llamados, algunos son para saludar a quien obviamente agradecemos y otros son directamente preguntas. Acá Liliana Larreja, bueno, felicita por el programa y está preocupada por su hijo, que ella sustenta que es adicto a las drogas, es un chico de 20 años y en su personalidad dice que ya no le importa nada, que está sin trabajo. Bueno, vamos a trabajar luego en cada programa de Psicologueando cada una de las tendencias. La droga tiene particularidades que son muy específicas, a diferencia de lo que estamos tratando, obviamente porque depende de qué tipo de droga y con qué consumo estamos hablando, ¿no? Hay un lugar acá en Moreno que pueden ya directamente como para consultas, el CPA, que está ahí ubicado en la calle Perón y Larrea, ahí también tiene un lugar para consultar. Vamos a generar, si quieren, un lugar de encuentro, si ustedes quieren dejar sus teléfonos como para poder dar más información, lo podemos hacer personalmente también. Pero Liliana, lo importante es que vos sepas, y si ves a tu hijo mal, que estés ahí como una especie de, acá estoy. Lo que se espera a veces de estos casos es que el chico mismo se reconozca, y a veces una de las cosas que estamos viendo es que el adicto no se reconoce adicto, y que a veces hay que pisar fondo para hacerlo. Y los jóvenes, sobre todo los adolescentes,
a veces les cuesta pisar fondo, porque se piensan que todo lo pueden, se piensan que todo vale, y se piensan que está en una etapa que están para experimentar, entonces es muy difícil a veces poner límite a un adolescente. Pero eso no significa que esté pisando fondo tal vez sin darse cuenta. Lo bueno acá es que vos puedas acercarte a él y recomendarle que necesita ayuda, que está ahí con vos y que vos estás justamente para poder ayudarlo. Así que Liliana, suerte, y bueno, cualquier cosa nos llamás y vemos estrategias más directas. Jonathan también nos da sus saludos y nos habla de que su papá tuvo problema con el alcohol y opina que a los adictos no hay que juzgarlos, sino tratarlos como personas, ¿sí? Acá es el aporte de una persona que es familiar de un adicto y que de alguna manera está dando su testimonio como para poder ayudar a los adictos en este caso puntual. Después vemos qué significa jugar o no jugar. Es una palabra que después yo la traslado a nuestros invitados como para que digan a ver si a los adictos hay que jugarlos o no jugarlos, o qué lugar tiene que tomar el familiar para con los adictos, ¿sí? Que es un tema que da para un programa entero, pero bueno, vamos a verlo. Los invito ya mismo a un informe para poder acercarnos un poco más a la problemática adictiva. Acá vemos una definición de adicción, que es una definición de por sí muy conocida, pero lo que quiero que rescaten esto, a ver si lo pueden leer, es que hay algo que hace a una especie de relación entre una persona y ese objeto del deseo. Ese objeto del deseo provoca una modificación de comportamiento en la persona. Esa modificación del comportamiento se llama compulsión. La compulsión, ¿qué es? La voluntad no existe, la voluntad se pierde, ya no hay voluntad de por medio. Ese objeto del deseo me atrapa, ese objeto del deseo se hace, digamos, de alguna manera el dueño de mis actos, llegando al punto en donde yo no puedo escaparme. Y si me escapo, durante un tiempo, tengo una cadena que se alarga que se llama síndrome de abstinencia. ¿Ven ustedes dónde viene la palabra adicción? Tiene dos etimologías. Una es adictio, que es el hecho de no hablar. ¿Y no hablar quién? El adicto era adicto a un líder. Había un líder y la persona que lo seguía en forma ciega, en forma, digamos, absoluta, era el adicto. Y la otra se refiere a la persona que tenía deuda de juego. Entonces esa persona se transformaba en un esclavo por deudas y se lo llamaba justamente el adictio. Es una persona que se adjudicaba a alguien. Esa persona perdía su libertad y se hacía dueño una persona de él. Acá vemos un poco la interacción que hace la adicción y vamos a ver un poco lo que estamos hablando recién, ¿no? Hay factores individuales o psicológicos propios de cada persona, hay factores sociales o culturales, factores familiares y factores político-económicos. Y como bien decíamos hoy, que decía Alberto, lo familiar muchas veces se relaciona con lo genético y no necesariamente con el entorno familiar en el que uno se cría, pero es importante conocer esa diferencia. Los rasgos más genéricos son la dependencia bajo ese objeto, baja tolerancia a la frustración de la persona que lo sufre, una mala modalidad de comunicación que se empieza a relacionar justamente entre los seres queridos y él, y un escaso o nulo proyecto de vida, porque pareciera como que lo desea es más importante que lo demás. Acá vemos otros factores de riesgo, por favor tengan atención a la pantalla y vamos a ver algunos si pueden reconocerlos. Dificultad para establecer límites adecuados, confusión en el establecimiento de roles, conducta de sobreprotección, presencia de conductas de abuso o adicción en otro integrante de la familia, desintegración familiar, violencia a veces, muchas veces en la familia, y dificultad en la integración y expresión de los afectos, más que nada en la comunicación interpersonal. Otros puntos que vamos a ver, vamos a relacionarlos con justamente los factores que hacen a esto. Volvemos acá al piso y vamos a tratar de generalizar un poquito esto para ver lo que estamos. Vamos a dar la bienvenida a esta mesa a Verónica Gutiérrez, que es psicóloga social. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, bien. Verónica, vamos ahora a escuchar el testimonio de Ricardo y luego me gustaría que vos nos digas qué opinás justamente con respecto a esto que estamos hablando y cuál es tu visión del tema, ¿no? Vale. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo, de lo que estás escuchando y seguramente de lo que muchas veces te habrás preguntado vos mismo, habrás visto que estos factores que vimos recién, muchas de estas cosas se habrán dado en vos, ¿no? Pero me gustaría que ahora te pongas en el lugar del familiar, ¿sí? Es un poco la pregunta que nos hizo acá el oyente y una pregunta que seguramente muchas veces habrás encontrado como un factor